Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma y hemos escuchado esa sentencia asombrosa de nuestro Señor Jesucristo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O con Jesucristo o contra Jesucristo. No hay término medio. Esta declaración de Jesucristo es estupenda. Semejante proclamación tan categórica, tan absoluta, tan universal, tan apremiante, nadie jamás la ha podido hacer. Solo Jesucristo la ha hecho porque solo Él podía hacerla. Y es justo y será altamente provechoso considerar con alguna detención el alcance de esta afirmación y los derechos que asisten a Jesucristo para haberla hecho. Para Jesucristo no hay neutrales. Ante Jesucristo nadie puede permanecer indiferente, o con Él y por Él, o contra Él. Y con esto exige Jesucristo no solamente que no se le impugne, o aborrezca, o resista, sino que positiva y decididamente nos declaremos por Él y nos pongamos a su lado. Y esto con adhesión total e inquebrantable, con abnegación universal e ilimitada, con obediencia rendida y ciega, aceptando íntegramente su programa, resignando en sus manos y consagrando enteramente a su servicio, al de su causa y al de su persona, cuánto somos, cuánto podemos, cuánto valemos y cuánto tenemos. Rompiendo con todo, abandonándolo todo, siempre y cuando Él lo exija. Y entonces Jesucristo tiene rivales o adversarios que son de dos géneros, unos invisibles, como Satanás, y otros bien visibles y exteriores, como los escribas y fariseos de su tiempo y lo de todos los tiempos. Pues bien, en ambos órdenes reclama Jesucristo fe, adhesión, sumisión, entrega completa, que positivamente nos decidamos y nos declaremos por Él, si no queremos estar contra Él, que abierta e irrevocablemente rompamos con todos sus adversarios, si no queremos ser contados entre ellos mismos. Y así, semejante declaración, lo repito, es estupenda. Semejantes pretensiones, si no estuviesen plenamente justificadas, serían exorbitantes. Y el punto capital es, pues, este. ¿Están realmente demostradas? ¿Están realmente argumentadas semejantes reclamaciones? ¿Qué derechos tan absolutos, tan personales tiene Jesucristo sobre todos y cada uno de los hombres para obligarles a declararse por Él de manera tan apremiante? ¿Quién es Jesucristo para que consideremos como a sus enemigos personales a los que no están con Él? Mucho es ciertamente lo que Jesucristo exige, pero es que tiene indiscutibles derechos para exigirlo todo, absolutamente todo. Y aún mayores son sus derechos que sus estupendas exigencias. Veamos. Primeramente, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como tal es Dios verdadero. Mejor dicho, junto con el Padre y el Espíritu Santo, es el único y verdadero Dios. Y como Dios, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, tiene señorío natural, absoluto, universal, indiscutible, inalienable sobre todas sus criaturas. Señorío en el orden físico y en el orden moral, dominio pleno de jurisdicción y de propiedad. Y en virtud de este señorío único,
tiene derecho a exigir la total adhesión de todas sus criaturas. Y además, en virtud de la plenitud total que posee de la divinidad, Jesucristo es la personificación y la encarnación viviente de la verdad y de la justicia absolutas, que comprenden y cifran en sí toda verdad y toda justicia. Ahora bien, ante la verdad y la justicia absolutas y subsistentes, frente a las cuales sólo puede oponerse el error y el crimen, el hombre no tiene derecho a permanecer neutral. O se está por la verdad y la justicia, o se está contra ellas en el error y en el crimen. Mas dejando ahora estos y otros derechos que tiene Jesucristo sobre nosotros y ciñéndonos solamente al Evangelio que hoy propone la Santa Iglesia a nuestra consideración, veamos que Jesucristo es la fuerza divina que vino a este mundo a establecer en él el imperio del bien. Él es el Mesías que vino a derrocar el trono y el dominio tiránico de Satanás. Vino para fundar, proclamar y extender el reino legítimo y paternal de Dios. Y según esto, el mundo moral está dividido en dos bandos, diametralmente opuestos e irreconciliables. El de Satanás por un lado y el de Jesucristo por el otro. El del mal, acaudillado por el fuerte armado, y el del bien, capitaneado por el otro más fuerte del Evangelio. Y ante estas dos potencias absorbentes, irreductibles, en un negocio tan vital, es de que nos toca tan de cerca a todos nosotros, como es el negocio de la vida moral, de la felicidad, ¿quién hay que pueda permanecer pasivo y declararse neutral? Además, entre los dos bandos, entre los dos caudillos, ¿es justa, es posible, aunque más no fuese por un momento, la comparación y la indecisión? ¿Qué derechos puede alegar el jefe del mal? ¿O qué títulos no puede invocar en su favor frente al caudillo del bien? ¿Es posible la opción entre la muerte y la vida? ¿Entre la desdicha eterna o la eterna felicidad? ¿Entre las tinieblas y la luz? Más tarde escribirá el apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto: no os juntéis bajo un yugo desigual con los que no creen. Pues ¿qué tienen de común la justicia y la iniquidad? ¿O en qué coinciden la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué comunión puede tener el que cree con el que no cree? ¿Y qué transacción es posible entre el templo de Dios y los ídolos? Pues templo del Dios vivo somos nosotros, según aquello que dijo Dios: habitaré en ellos y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré, y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta aquí la cita de San Pablo que debemos meditar, debemos reflexionar. Notemos que la palabra Belial o Beliar significa la causa de los malos, nombre de Satanás, príncipe de los demonios. Y por eso San Pablo dice: ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? Entre Cristo y la causa de los malos, entre Cristo y Satanás, entre Cristo y el príncipe de los demonios. Y cuando en el Apocalipsis se trata del castigo de Babilonia, la gran ramera, se le manda al pueblo fiel salir de ella. Dice el texto sagrado: oí una voz venida del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para no ser solidario de sus pecados y no participar en sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo
y Dios se ha acordado de sus iniquidades. De todo esto concluimos que tiene Jesucristo pleno derecho para exigirnos imperiosamente que ante Él nos declaremos por Él y que sin vacilar ni un solo momento nos manifestemos resueltamente por Él. Y a estos derechos de Jesucristo, nuestro caudillo, nuestro Rey, nuestro Dios, es obligación nuestra responder con aquel arranque de admirable lealtad con que Hetai Geteo respondió a David, cuando al huir de Absalón le persuadía de que no lo siguiese en el peligro. Y dijo así Geteo: vive el Señor, y vive el Rey mi Señor, que donde quiera que estuvieres, oh Rey mi Señor, sea en muerte, sea en vida, allí estará tu siervo. Y apliquemos esta enseñanza a lo que el Evangelio nos narra. Una de las tantas maravillas del Señor que lanza al demonio mudo de un hombre que estaba poseído. Y una vez arrojado el demonio, el mudo habló con perfección, admirando a todas las gentes. Esa mudez corporal es imagen de la mudez espiritual que se manifiesta, sea para hablar con Dios, sea para confesar la verdad, sea para manifestar los pecados. Hablar a Dios en la intimidad, confesar públicamente la verdad, manifestar al confesor los pecados. Y a eso se opone la mudez corporal. Nos detendremos hoy solamente en el caso referente a la confesión pública de la verdadera fe. Uno de los dones más hermosos que nos ha concedido el Señor es ciertamente el de la palabra, pero quiere que hagamos uso de ella para confesarle, para proclamarle verdadero y único Dios. Y por eso nos ha dado una inteligencia capaz de comprenderle. Nos ha dado la libertad para que podamos servirle. Nos ha dado la sensibilidad para que le amemos. Nos ha dado la palabra para que podamos confesar sus grandezas y publicar sus glorias. Y la mudez espiritual reviste en este caso la cobardía. La cobardía para salir en defensa de la fe, de la religión, cuando ellas son atacadas. Para mostrarse religioso cuando se teme la burla de las circunstancias. El respeto humano, o más bien el demonio, enmudece nuestros labios. Ese mutismo se manifiesta en las personas encargadas por deber de anunciar las santas verdades y rehúsan el cumplimiento de esa obligación por temor, cobardía, negligencia, política. Vaya a saber uno. El demonio mudo posee y pierde muchas almas. Vaya, si hoy constatamos, comprobamos cómo este demonio mudo posee, gobierna, dirige, esclaviza y pierde muchas almas. Y contra esto enseña Santo Tomás y con él todos los teólogos católicos que si bien para salvarse no es necesario hacer profesión de fe ni siempre ni en todo lugar, sin embargo es necesario hacerlo en lugares y tiempos determinados. Es decir, cuando por omisión de la confesión de la fe se sustrajera el honor debido a Dios o la utilidad que se debe prestar al prójimo. Sería pecado cuando por omisión de la confesión de la fe se sustrajera el honor debido a Dios o la utilidad que se debe prestar al prójimo. Por ejemplo, la confesión de fe es necesaria para la salvación en caso que uno, interrogado sobre su fe, callase y de ello se dedujera que no tiene fe o que no es verdadera, o que otros por su silencio se alejaran de ella. Por eso, como el fin de la fe debe ir orientado al de la caridad, que es amor de Dios y amor al prójimo, cuando lo pide el honor de Dios o la utilidad del prójimo, no debe contentarse el hombre con unirse personalmente a la verdad divina con su fe en su interior. Debe confesarla, debe profesarla exteriormente. Además,
En caso de necesidad, cuando corre peligro la fe, están todos obligados a predicarla, sea para información, sea para confirmación de los fieles, sea para contener la audacia de los infieles. Se sabe que si la perturbación de los infieles es provocada por la confesión de fe manifestada sin utilidad de ésta o de los fieles, no es laudable semejante confesión de fe. Puede ser entonces que la confesión de fe no sea laudable, sea imprudente. ¿Cuándo? Cuando la perturbación de los infieles es provocada por la confesión de la fe manifestada sin utilidad de la misma fe o de los fieles. De ahí las palabras del Señor: no deis a los perros lo que es santo, ni echáis vuestras perlas delante de los puercos, no sea que volviéndose os despedacen. Pero, siempre enseña Santo Tomás, si se espera alguna utilidad, debe el hombre confesar públicamente su fe, no importándole la turbación de los infieles. Y así entonces fue como el Señor respondió cuando los discípulos le dijeron que los fariseos se habían escandalizado al oír sus palabras. Y dijo: dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Debemos conocer los artificios del enemigo para no caer en sus lazos. Y el Evangelio de hoy nos descubre esos engaños, esos artificios diabólicos. Cuando el demonio posee un alma, la ciega, la enmudece, la posee. Lo tercero es lo peor, porque cuando el demonio se apodera del alma, la retiene con gran cuidado y se convierte en su poseedor, la esclaviza, la domina. Y por eso el Evangelio dice: cuando el fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Si uno lo arroja por una conversión verdadera, el demonio experimenta evidentemente una ira infernal. Y entonces toma consigo otros 7 espíritus malignos. Y con su auxilio se engríe. Y dice que podrá penetrar en aquella alma nuevamente. Me volveré a mi casa de donde salí. Y acontece que, habiendo encontrado a esta alma en estado de negligencia, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que al principio. Tales son las intenciones y los artificios de Satanás. Nosotros, por nuestra parte, debemos esgrimir las armas espirituales para defendernos de los ataques del demonio, el enemigo del alma. Por medio de la vigilancia, por medio de la oración en primer lugar. Vigilate, ne intretis in tentationem. Vigilad, no sea cosa que entréis en tentación. El demonio nos acecha por todas partes. Circuit tanquam leo rugiens. Anda alrededor nuestro, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y nosotros debemos despreciar los juicios del mundo, venciendo el respeto humano. El mundo es enemigo de Cristo, calumniador de los buenos. Debemos confesar la fe, no avergonzándonos jamás de ella. Non erubesco evangelium, no me avergüenzo del Evangelio. Pidamos en este domingo y toda esta semana a María Santísima, la Virgen fiel, Virgo Fidelis, la gracia de guardar y de profesar íntegramente la fe, de modo que merezcamos recibir ese elogio final de nuestro Señor, que fue ciertamente para con su madre. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.